Creo que un ambiente muy propicio para compartir un consejo de la palabra del Señor. Y miren, los años, Josué, pastor, los años nos tienen que servir para algo. Venía, hermanos, yo con un tema de la palabra del Señor en mi mente, en el momento que me llamaba Josué. Y les voy a ser noble, hermano, yo soy lo que ven. Decía este tema, Jordi, uno de los últimos temas que el Señor a mí me ha regalado, estoy entusiasmado con él. Digo, pues este tema, Santander, es la mamá Santander. Viniendo para acá, le decía a los hermanos que el Señor me ha cambiado la palabra. Yo subo cuadriculado, el que me conoce, soy de dar muchas vueltas porque soy un hombre muy torpe. Y hace un rato antes de llegar a Santander el Señor me ha cambiado la palabra. Me quebranta el Señor. Entraba por esas puertas y decía un hermano: le decía, dime algo, hombre, ayúdame, que no sé qué me está pasando en esta tarde. Y él me ha confirmado la palabra. Subía Josué, el pastor, y de la manera que empezaba, hablaba de un Cristo resucitado. Lleva toda la tarde el Espíritu Santo confirmándome la palabra. Y miren, tengo algo muy sencillo. Noten, cuando hablo sencillo hablo en cuanto a mí, profundo en cuanto a la Biblia, porque la palabra del Señor es insondable, no tiene fondo. ¿De acuerdo? En esta tarde puedes tocar Yeshua. Gracias, hermano, que Dios te bendiga. En esta tarde, miren, para dar situación bíblica, lo vamos a hacer de una manera efímera, pero sí les voy a transmitir lo que tengo en mi corazón, ¿vale? Miren, de una manera muy sencilla vamos a hablar del entierro del que vive, del sepelio de Jesús, del único entierro que ha sucedido en la tierra que ha provocado carcajada, risa y vida. Miren, normalmente mis consiervos, juntamente con mi persona, predicamos de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Lo más importante que voy a decir, porque la fe cristiana no descansa en su entierro. La fe cristiana descansa en su resurrección. Pues te voy a lanzar una. El fundamento de la fe cristiana, ay Padre, es la resurrección de Cristo. El cristianismo, el fundamento del cristianismo es la resurrección de Cristo. Y esta va buena, yo creo en la doctrina de la resurrección. No han dicho nada, yo creo en la doctrina de la resurrección. Pero en esta tarde yo voy a hablar del sepelio. Y por supuesto que al final desembocamos en la resurrección, ¿de acuerdo? Para ellos, todo el que tenga Biblia, me acompaña el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Versículo 62. Dice el libro de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La guardia ante la tumba. Y al día siguiente, subrayen porque esta historia está basada en este contexto. Y al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron principales sacerdotes y fariseos ante Pilatos, diciéndole: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de 3 días iba a resucitar. Te pedimos que mandes una guardia y que asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos por la noche, hurten el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado de entre los muertos, y será peor el postrer error que el primero. Pilatos les dijo: y ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guardia. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Yo necesito que la iglesia ore por el hermano Dani, para que los minutos que el Señor me tenga en este lugar, su palabra corra, fluya y sea glorificada en medio de esta congregación. Preséntame delante de Dios, por favor, iglesia. Gloria a tu nombre para siempre, bendito seas. Voy a pedir a mi hermano Goliat, consiervo, ten la amabilidad de orar por mi hermano. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta hora estamos
mediador de toda pleitesía, Señor. En esta tarde, Señor, queremos presentarte a tu siervo para que tú le tomes como vocero, Señor, y que tú hables a tu pueblo en el nombre de Jesús. Nos rogamos por tu palabra, Aleluya. porque tu palabra es santa, Señor, y aquí no vuelve vacía. Te rogamos por él para que tú le des facilidad, Señor, y le des entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén esta oración, aleluya. Rápidamente, querida iglesia, entramos en la aventura de las Escrituras. Hemos tomado como referencia sagrada, querida iglesia, en el momento que Jesús recibió sepultura digna. Previo a este acontecimiento, querida iglesia, la Biblia nos enseña que mi Cristo tuvo que aguantar 6 juicios ilegales. 3 juicios judíos, 3 juicios romanos. Juicio contra Anás, contra Caifás, contra el Sanedrí, juicio contra Pilatos, contra Herodes y contra el pueblo. Además de todo esto, de los 6 juicios, tuvo que aguantar el pretorio, tuvo que aguantar el tirón de barba, tuvo que aguantar los azotes inmerecidos, tuvo que aguantar el Getsemaní, tuvo que aguantar la vía dolorosa, tuvo que aguantar el desamparo de papá. Y por último, la cruz. El libro de Dios me enseña que mi Cristo de gloria estuvo durante 6 horas clavado en la cruz del Calvario. Evangelio de Marcos capítulo 15 versículo 25 nos dice que a la hora tercera, franja horaria nuestra, a las 9 de la mañana, a Cristo lo clavaron en la cruz. El Evangelio de Marcos sigue diciendo, Esteban, y a la hora sexta, franja horaria nuestra, a las 12 del mediodía, cuando el sol resplandece con toda su fuerza, la tierra se llena de tinieblas. Y el Evangelio de Marcos, pastor, nos sigue diciendo, y a la hora novena, franja horaria nuestra, a las 3 de la tarde, Cristo moría en la cruz. Luego entonces, Iglesia de Santander, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, desde la hora tercera a la hora novena, han pasado un periodo de tiempo de 6 horas. 6 horas largas y dolorosas, donde vemos a Cristo de gloria, el Cordero Santo de Dios, pagando por lo que no ha hecho. Querida iglesia, pero hay un detalle que no me lo voy a saltar, pastor, lo voy a sacar a relieve. A la hora novena, qué casualidad, ¿verdad? A las 3 de la tarde, a esa misma hora, los sacerdotes de la ley se encuentran en el templo, realizando sacrificio, aleluya, por el pecado de Israel. A esa misma hora se encuentra el sacerdote, se encuentra con la filactería, se encuentra con el incensario, se encuentra con el pectoral lleno de piedras preciosas, se encuentra con la mitra proclamando santidad, se encuentra en el templo con el cuchillo, el holocausto, la madera y el cordero viejo testamentario, realizando expiación por el pueblo de Israel. A esa misma hora, Santander, el cordero de la gracia está suspendido entre el cielo y la tierra, derramando hasta la última gota de su sangre, y todo por amor a su pueblo. Y es que tengo que decir, hacer lo que queráis, ¿vale? Tengo que decir en esta tarde, con gozo en el corazón y con alabanza en la boca, que tiene más gloria el Cordero del Calvario que el Cordero del templo. ¿Sabe por qué? Porque te recuerdo que la expiación del templo era limitada para la nación de Israel. Haced lo que queráis. La expiación del Calvario es ilimitada para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Te recuerdo algo, iglesia, la sangre que era vertida en el altar del holocausto, esa sangre tan solamente cubría el pecado. Sin embargo, la sangre que es derramada en el madero y toca el Calvario, señores, esta sangre no cubre el pecado, no lidia con el pecado, no negocia con el pecado, no es compadre del pecado, que va, es el antídoto del pecado. La sangre de Cristo nos borra todos nuestros pecados. ¿Por qué no aplaudes al Cordero del Calvario? Seis horas clavado. Jesús muere en la cruz. Y dice el libro de Dios que aparece un hombre llamado José de Arimatea. Va donde Pilatos, la autoridad de aquel entonces,
y le pide el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Lo dice la Biblia. Para darle sepultura digna, para enterrar a Cristo. Ahora bien, aquí me voy a parar. Hermanos y hermanas, ¿han reparado ustedes quién era José de Arimatea? Miren, la Biblia habla muy poquito de José de Arimatea, pero lo suficiente para conocerle. Miren ustedes qué calificativos da la Biblia para describir a este hombre. Dice la Biblia que José de Arimatea era un hombre rico, un hombre justo, un hombre bueno. Dice la Biblia que pertenecía al Sanedrín y era discípulo de Jesús secretamente. Esos son los datos, Ángel, que da la Biblia para describir a este personaje. ¿Sí? Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué José de Arimatea tuvo la buena disposición de pagar la sábana, de pagar los sudarios y de costear el entierro de Jesús? ¿Por qué este hombre encargado? ¿Por qué tuvo este corazón para realizar dicha labor? Yo me he documentado y lo sé porque lo he leído, porque soy muy torpe. Pero ¿saben? En aquel entonces, la ley romana, cuando una persona quería dar sepultura digna a uno que no tuviera parentesco familiar, la ley pedía 3 requisitos. El primer requisito que pedía, que fuera rico. El segundo, que tuviera una posición social alta. Y el tercero, que amara al difunto. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas tiene la Biblia. José de Arimatea era rico, era del Sanedrín y era discípulo de Jesús secretamente. Por lo tanto, tengo que lanzarte una semilla a tu corazón y tengo que decirte en esta tarde, Santander, que no fue capricho del destino, que no fue casualidad de la vida, que no se jugó a los dados, sino que fue voluntad soberana del Dios que tiene todo bajo control. Por lo tanto, me encanta el decir lo que voy a decir ahora. Dios no se equivoca. Ay, Padre. Dios no se confunde. Todo lo que hace Dios lo hace correcto, lo hace perfecto, lo hace eterno, lo hace bendecido. Que gloria tenga su nombre. La Biblia dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Te voy a lanzar una para mayores de 18 años, con mucho respeto. Dios nunca se equivocó con tu casa. Dios nunca se equivocó con tu matrimonio. Dios nunca se equivocó con tu hogar. Dios nunca se confundió con tu vida. Recuerda algo, Dios no hay padre. Dios no tiene la culpa. ¿Qué va? Lo que hace Dios, lo hace bueno, lo hace correcto, lo hace eterno, lo hace bien. Por eso, honro a Dios, honro a Dios, honro a Dios, honro a Dios. No fue capricho del destino, fue voluntad de Dios. ¿Saben ustedes que en la iglesia cuánta gente vino al entierro de Jesús? Si lo saben, ¿han reparado? Lo dice la Biblia. 4 personas. ¿Cómo, Dani? José de Arimatea, Nicodemo, María su mamá y María Magdalena. 4 personas se quedaron a enterrar a Cristo. Hermanos, noten, habla una iglesia veterana, hablando de la humanidad de Cristo. Jesús era un buen ciudadano. Jesús era un hombre formal. Jesús era un hombre familiar. Jesús era un hombre bueno, hablando de su humanidad. Cuando había una necesidad, él era el primero en aparecer. Cuando había un enfermo, era el primero en visitarle. Cuando había que hacer un guante hebreo, era el primero en dar sus 10 euros. Sí, hermano Raúl, hablando de la humanidad de Cristo, nos ha dejado grandes enseñanzas. Era un buen ciudadano, un buen hebreo. Señores, el día de su partida nadie aparece. Todo el mundo se llena de miedo. Ustedes saben que para nuestro pueblo caló, esto es muy significativo. En nuestro pueblo, cuando parte un hombre o una mujer de bien, de respeto y de categoría, normalmente el pueblo se vuelca y ese entierro es multitudinario. ¿Sí o no? Pues te recuerdo algo. Para el hombre perfecto, impecable y eterno, que era mi Cristo aquí en la tierra, señores, nadie aparece. Todo el mundo se llena de miedo. Todo el mundo se llena de temor. 4 personas al entierro de Jesús. Esto es muy penoso. Y yo decía, Señor, ¿dónde están los leprosos que limpiaste? ¿Dónde están los enfermos que sanaste? ¿Dónde están los muertos que resucitaste? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus discípulos? Yo decía, pastor, hablando yo solo,
qué no entendéis que vale más mi Cristo muerto que todos los vivos? Hermanos, en términos humanos el entierro de Jesús fue muy penoso. 4 personas, fue muy penoso, pero con un final muy glorioso. No han dicho nada, con un final muy glorioso. Miren, aparcamos el entierro y al final lo retomo para ponerlo en contraposición con la resurrección. ¿Les parece bien? Rápidamente, entramos en lo que hemos leído. Acompáñame. Dice la Biblia, y al día siguiente, hay que coger el espíritu de la Escritura, y al día siguiente, es decir, sin concebir el sueño, es decir, sin devorar el tiempo, es decir, sin echarme a pata suelta, es decir, estando toda la noche sin dormir, es decir, inquietamente, al día siguiente. ¿Quiénes? Las sectas religiosas, sacerdotes, escribas, saduceos, herodianos, copistas. ¿Dónde van? Donde Pilatos. ¿Y qué le dicen? ¿Qué le dicen, chus, lo que hemos leído? ¿Qué le dicen? Asegura el sepulcro, porque este dijo. Asegura el sepulcro, porque este dijo. Y yo decía, pero hipócritas, ¿por qué aseguráis algo que no creéis? Ay, padre, si habéis dicho que es un falsante, si habéis dicho que es un impostor, ¿qué pasa? ¿Por qué aseguráis algo que no creéis? Y ¿saben lo que me decía el señor Carlos? Me decía, pudieron retener a Jesús en el sepulcro, pero no pudieron parar el verbo de Dios. Pudieron retener al mensajero, pero al mensaje no. Pudieron retener al que hablaba, pero la palabra de Dios no hay quien la detenga. En este escenario bíblico, lo que tenían que haber hecho los amigos lo hicieron los enemigos. Como David, sí. Jesús les dijo a los discípulos, al tercer día voy a resucitar. Tenían que haber estado a los pies del sepulcro esperando que la lápida se rompa y Cristo salga. Y yo decía, Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, Felipe, ha sido más el temor a morir que el amor por Cristo. Pero ahora sí os necesito batería. Que Dios te bendiga, hombre, soy batería. Palabra que toco muy bien. Que Dios te bendiga mucho, pero tú me ganas. Aleluya, sonríe, que da gusto reírse, Santander, da gusto. Iglesia, lanzaba un mensaje a los discípulos. Ha sido más el temor a morir que el amor por Cristo. Pero Jonás también lanzaba una palabra a las 5 sectas. Yo decía a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los herodianos. Yo les decía, teméis más a mi Cristo muerto que vivo. Teméis más a mi Cristo muerto que vivo. Y digo yo, Iglesia de Santander, si aún estando Cristo retenido en el sepulcro no dejó dormir a los enemigos, ¡qué parte y qué suerte tendrán los enemigos con Santander! Ahora que no tenemos a Cristo muerto, ahora que lo tenemos vivo a la diestra del Dios Padre, intercediendo por usted, por usted, por usted, por usted, por usted, que gloria tenga su nombre. Allá vais a hacer lo que queráis, lo creo. Santander, no hay veneno, no hay alimaña, no hay maldición generacional, no hay Satanás que valga con la Iglesia, no hay quien pueda. El que nos defiende, el que nos guarda, el que nos custodia es Dios. Estás protegido, estás protegido, estás protegido, estás protegido por la mano de Dios. ¿Se acuerdan de aquel episodio? Le aparece el cara sucia al Señor. ¿Quién inicia la conversación, Ángel? Dios. Léanlo. Dios inicia la conversación con el cara sucia. Cara sucia es el diablo. Jehová lo reprenda. Dios inicia, Juan, la conversación. Yo hay a veces que me siento tan formal que no hablo con ciertas personas. Pero Dios inicia la conversación. ¿Y qué le dice? Cara sucia, ¿has considerado a mi siervo Job? Recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal e íntegro. ¿Cómo lo contesta el diablo? ¿Acaso te alaba de balde? Le tienes cercado.
Le tienes cercado. Aquí la palabra cerca, en la Septuaginta quiere decir, le tienes rodeado con una columna de fuego. Y yo, que soy una víbora, no me arribo al fuego. La diferencia entre Job y el pastor es que Job tenía el fuego por fuera y el pastor lo lleva por dentro. Tengo que decirte, reprende los miedos, reprende los fantasmas, reprende los malos pensamientos. El diablo no puede tocarte, no puede tocar la casa, no puede tocar la vida. Santander, somos de Dios, somos de Dios, somos de Dios, somos de Dios. No temas, te dice Dios. En la casa donde está el amigo no hay lugar para el enemigo. Mirad qué texto me he encontrado. Si es que la palabra nos tiene que producir descanso. Mirad qué texto. De las cartas nuevotestamentarias, donde tomamos la doctrina. Mirad qué texto. El que es engendrado por Dios. Aquí está la condición, consiervos. El Hijo. El que es engendrado por Dios. Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso está escrito, hermano Raúl. El hijo, la hija, el que es engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Reprendo todo pensamiento negativo, reprendo toda depresión, reprendo todo nerviosismo, reprendo todo aquello que no provenga de Dios. Hermana, vive tranquila, no te llenes de ansiedad, no te llenes de temor. Estás guardada por Dios, protegida por Dios y custodiada por Dios. Si aun estando retenido Jesús no dejaba tranquilo a los enemigos, qué parte y qué suerte. Qué parte y qué suerte. Ayer lo decía predicando en Burgos. No se imaginen al cara sucia que en el infierno va a mandar. Ese estereotipo no vale, no es bíblico. Satanás en el infierno no va a mandar. Es que a lo mejor nos pensamos, pastor, como que el diablo es el rey del infierno y va a atormentar a los demás. ¿Qué va? Es el perro faldero de Dios, que hace el trabajo sucio para que Dios les... ¡Ay, pa! En el infierno, el primero que se va a chicharrar es el diablo. Jehová lo explote. Que reviente el diablo. Que explote el diablo. Que eche berrón por la boca. Que eche azufre por las narices. Que con la iglesia de Santander no hay quien pueda. Aquí hay un propietario. Aquí hay un Dios. Aquí hay una sangre. Aquí hay una cruz. Señores, nuestro Dios se llama Jesús. En el infierno, el primer atormentado es el diablo. La Biblia lo dice. El infierno está creado para Satanás y sus ángeles. Pero miren, voy a continuar un poquito más, que quiero desembocar en una cosa que les va a hacer bien. Dice la Biblia que aquellas sectas le dicen: asegura el sepulcro, mirad lo que dice Pilatos, y aseguradlo como sabéis. Tío Pelel esto dice mucho. ¿Por qué? Porque miren, asegurar un sepulcro en aquel entonces, no voy a entrar en detalles, no era tan sencillo como ahora. En aquel entonces, José, sellar una piedra no era como ahora. Mire, yo no soy albañil, ni me gusta la albañilería. Yo no entiendo mucho, pero yo entiendo dos maneras. Ustedes posiblemente entiendan más maneras. Yo dos. Y voy a poner las dos que sé. Yo entiendo, pastor, dos maneras para sellar dos piedras hoy. Una es, cojo una caldereta, una espátula, hago una masa, pongo esas dos baldosas juntas, pongo una masa, dejo secar y se quedan pegadas, ¿no? Eso es una manera, Esteban. Hay otra manera. Cojo una pistola de silicona. Lo siento, pastor, me sale. Aplicaciones pastorales. ¿Saben que los cristianos no podemos tener pistolas? Solamente podemos tener pistolas de agua y de silicona. Sonríe, sonríe. Cojo una pistola de silicona, hago así, digo yo, lo dejo secar y quedan secadas.
Posiblemente haya Israel, Dios te bendiga. Posiblemente haya más maneras. ¿Saben que en aquel entonces no era tan sencillo? En aquel entonces era un trabajo muy costoso y minucioso, pero seguro e irrevocable. Lo repito y procesen. Costoso y minucioso, pero seguro e irrevocable. Dicen los señores que entienden que en aquel entonces, cuando se sellaba un sepulcro, dicen que no había mano posible desde afuera sacar lo que había dentro. Solo existía una posibilidad, que el de dentro saliera para afuera. Es decir, pastor, los enemigos se pensaban que poniendo roca, sello y guardia, estos tres elementos, iban a impedir la resurrección de Cristo, y lo único que estaban consiguiendo es dar evidencia a ella. ¿Saben? Me decía el Señor, ¿te das cuenta, Dani? ¿Te das cuenta? La roca, el sello, la piedra y la guardia fueron la megafonía perfecta para que la resurrección de Cristo sonara con más fuerza. ¿Sabe lo que me decía el Señor? ¿Te das cuenta, Dani? Las trampas del enemigo que ha puesto al esposo, ay padre, que ha puesto al esposo han resultado en beneficio de la esposa. Las trampas del enemigo han resultado como el trampolín perfecto de la fe cristiana, como el trampolín perfecto de la nueva alianza, como el trampolín perfecto del nuevo pacto. Que gloria tenga su nombre. Te lo aplico con amor y con cariño y se lo llevan para casa. Iglesia de Santander, las trampas que nos pone el enemigo, las zancadillas que nos pone el enemigo, los empujones que nos echa el enemigo, al cristiano y la cristiana de Dios, tranquilo, tranquila, no temas, que Dios la invierte como el trampolín perfecto para que recibas la bendición y como la plataforma correcta para que sigas caminando en el propósito de Dios. Hermanos, hermanas, que Dios es un experto en cambiar lo malo en bueno y lo peor en mejor. Ejemplo por autonomasia. Miren la cruz, de una muerte horrenda la toca Jesús, una salvación perfecta. ¿Se dan cuenta? Hermanitas, las trampas que a veces nos pone el enemigo para que el Dani caiga, se ensucie, Dios, ay Padre, si yo me mantengo en fidelidad, amando a Dios, descansando en su gracia, Dios la pone como un trampolín perfecto para que la bendición continúe y como una plataforma correcta para que sigas caminando en el propósito, porque Dios es el Rey, Dios es el soberano, Dios es el único, que gloria tenga su nombre. Dani, ¿tienes Biblia porque eres torpe? Les voy a poner dos ejemplos y cierro el mensaje. Ejemplo viejo testamentario. Mirad qué texto me he recordado. Mirad la envergadura del texto. Éxodo capítulo 1 versículo 12. Dice el libro de Dios: cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Es decir, a mayor sufrimiento, mayor bendición. A mayor oposición, mayor gloria. A mayor esfuerzo, más excelencia. Iglesia de Santander, te recuerdo algo. La uva, cuanto más se pise, más dulzura lleva. La uva, y padre, la aceituna, cuanto más se aplaste, más aceite da. La semilla, cuanto más honda se encierre, más fruto lleva. Y el diamante, cuanto más presión se meta, más brillo tiene. Hoy tengo una palabra de parte de Dios para este pueblo, y tengo el corazón envuelto en fuego, y vengo como vocero de Dios para lanzarte este mensaje. Si te encuentras en el borde del precipicio, si te encuentras al final de la cuerda, si no entiendes nada lo que te está tocando vivir, hoy vengo para decirte: Santander, no te rebeles, no levantes el puño contra tu Dios, descansa en la soberanía eterna. ¡Apláudale! Porque recuerden, las trampas del enemigo para la iglesia Dios las invierte como el trampolín perfecto para que sigas recibiendo bendición, y como en la plataforma correcta para que sigas caminando del propósito de Dios. Pero miren, acompañadme ahora, por favor. Me quedan 5 minutos. He hablado del Viejo Testamento y hemos visto como en aquel entonces las trampas del enemigo no pudo con Israel, sino que se fortalecieron, crecieron y maduraron.
Pero ahora quiero que contesten que no hay quien les aguante, Santander. ¿Las trampas del enemigo con el pueblo nuevo testamentario va a poder? No han dicho nada. ¿Las trampas del enemigo con la iglesia de Santander va a poder? Yo digo no y 1000 veces no. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Acompañarme ahora. ¿Saben ustedes? Desde el nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés, hasta el día de ahora, Satanás ha intentado, Jordi, hacer muchas zancadillas al pueblo. En toda la era de la iglesia, los señores lo clasifican como las 10 grandes persecuciones en contra de la iglesia. Yo no voy a hablar de las 10, pastor, porque me liaría con historia y no es el momento. Permitirme una para cerrar el mensaje, ¿vale? Les voy a hablar de la primera trampa, persecución o zancadilla que el diablo puso a la iglesia. ¿Cuál fue? Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Noten, cabecilla de aquella persecución, Saulo de Tarso. El motivo, la causa, la muerte de Esteban, primer mártir. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel santo de Dios que empieza como diácono y termina como evangelista. Permíteme, pastor, que no es como se empieza, que es como se termina. Sí, Esteban empezó como diácono y terminó como evangelista. Te digo más, querida iglesia, no es como se empieza, es como se termina. ¿Por qué? Porque los Gálatas empezaron por el espíritu y terminaban por la carne. ¿Se acuerdan? Sansón empezó matando filisteos y terminó dando vueltas al molino. ¿Se acuerdan? Judas empezó como discípulo y terminó como traidor. ¿Se acuerdan, querida iglesia? Adán empezó poniendo nombre a todos los animales y terminó escondiéndose del Dios Padre. Sin embargo, ¿qué cosas? Jacob empezó como engañador y terminó como príncipe. Pablo empezó persiguiendo a la iglesia y terminó edificándola. Mi Cristo empezó en un pesebre rodeado de bestias y terminó en la cruz, rodeado de gloria, de victoria, de poder, de gloria tenga su nombre. Y ahora Esteban le acusan falsamente, le sacan del campamento y gente poseída por el diablo empiezan a lapidarlo. Esto no me lo voy a saltar, lo voy a sacar a relieve. Empiezan a matar a Esteban a pedradas, pero dice la Biblia, y el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. El rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. ¿Saben lo que me decía, pastor, el Espíritu Santo? Dani, las circunstancias le estaban debilitando por fuera, pero era muy fuerte por dentro. Las piedradas le estaban apagando por fuera, pero radiaba por dentro. Permitirme una aplicación pastoral con mucho respeto y cariño que esta iglesia se merece. Pueblo, hoy te digo, pasemos por donde pasemos, acontezca lo que acontezca, por favor, aunque te debiliten por fuera, retien lo que llevas dentro. Aunque te se apague por fuera, sigue brillando por dentro. Señores, somos luminares en medio de la oscuridad. Y ahora sí, le matan a pedradas, pero dice la Biblia que a causa de la muerte de Esteban, la iglesia se dispersó, volvió al propósito, o mejor dicho, empezó a cumplir el propósito. Sí, Ángel, porque hasta ese momento estaba retenida, acomodada en Jerusalén. Pero Raúl, la Biblia me enseña que la iglesia se dispersó, se desterró por tierras de Samaria y de Judea. Pero dice el libro de Dios, ¿por dónde iban? Predicaban la palabra del Señor. ¿Por dónde iban? Predicaban la palabra del Señor. Veo a Satanás tirando piedras y a mi Cristo salvando almas. ¿Saben? Cada piedra que lanzaba el cara sucia, cada piedra que le lanzó Esteban más tarde, se convirtió en puntos de evangelización donde la palabra de Dios corría y era glorificada. ¿Se dan cuenta? Las trampas del enemigo resultaron, se invirtieron como el trampolín perfecto para seguir recibiendo bendición y como plataforma correcta para seguir andando en el propósito de Dios. Por eso, iglesia, Gamaliel, un hombre sabio y célebre, dice, se reúne con el Sanedrín, 72 judíos. Pastor, los judíos, los hebreos, tenían mucha similitud con los calós. Imagínense 72 calos juntos en una reunión. Pues eso era igual. Anás, Caifás, ahí sentados. Y ahora aparece Gamaliel, un doctor de la ley, un rabino, y dice, varones israelitas,
Varones, atender la razón. Israelitas, atender, ay Padre, el propósito. Varones israelitas, os recuerdo algo, hombre. En aquel entonces, tiempo atrás, se levantó un tal Teudas diciendo que era alguien, arrastró a 400 personas, pero muriendo él desapareció su obra. Más tarde se levantó un tal Judas el Galileo diciendo que era alguien, pero muriendo él desapareció su obra. Y dice este rabino célebre: dejadles, hombre, no hagáis más con ellos, porque si esta obra es de hombres va a desaparecer como todas. Pero haced lo que queráis, como Santander sea de Dios, como esta obra sea de Dios, como este pueblo pertenece a Dios. Señores, no la podéis destruir, que gloria tenga su nombre. Y ahora sí, coro, ¿saben ustedes por qué la obra de Teudas desapareció? Porque el líder murió. ¿Saben ustedes por qué la obra de Judas el Galileo desapareció? Porque el líder murió. Hagan lo que quieran. ¿Saben ustedes por qué Santander lleva 60 años abierta y todavía conserva oxígeno, todavía conserva latido, todavía conserva vida? ¿Saben por qué? Señores, nuestro líder no está muerto. Nuestro líder no está muerto. Nuestro líder no está muerto. Jesús ha resucitado. ¡Apláudale! Por eso, cuando yo reparaba en el entierro, David me paraba. Lloraba en mi cuarto, pero el Espíritu Santo me decía: Dani, no te quedes en el entierro, sigue leyendo el libro. Y cuando seguí leyendo, ¿saben ustedes cuál es el siguiente capítulo? Si lo sabe, Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. ¿Sabe tío Pelele lo que me ministraba el Señor? Me decía: ¿te das cuenta, Dani? Mi entierro fue temporal, mi resurrección es eterna. Mi entierro, aparentemente, humanamente, fue una derrota, pero mi resurrección una gran victoria. Mi entierro no vino gente, pero ¿cuánta gente está arrastrando mi resurrección? Te digo más y ahora haced lo que queráis. Mi entierro lo pudo costear José de Arimatea, pero mi resurrección no hay capital humana quien lo pague, porque es un acto de gracia. Señores, Cristo ha resucitado. Si lo crees, apláudale. Si lo creen, dicen amén. Vale, esto tiene mucha gloria. Jesús ha resucitado. Amén. Jesús vive. La promesa de la resurrección de los muertos es el fundamento de la fe cristiana. Lo repito y procesen. La promesa de la resurrección de los muertos es el descanso, la base de la fe cristiana. Porque les hago una pregunta, piénsenla 2 segundos, porque el tercero no va a llegar. Si Jesús no hubiera resucitado, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Te digo más, si Jesús no hubiera resucitado, señores, nuestra fe sería vana, nuestro perdón de pecados una ilusión y nuestra esperanza una fantasía. Pero haced lo que queráis, Jesús vive. Jesús ha resucitado. Y tengo que decirte que tu fe es verdadera, tu perdón de pecados es seguro y tu esperanza real. Señores, muy pronto suenan las trompetas. Los muertos en Cristo resucitan primero y luego la iglesia, el pueblo de Dios, somos arrebatados al tercer cielo y estaremos con Cristo por una eternidad. ¿Saben por qué? Porque si Jesús ha resucitado de entre los muertos, señores, yo creo en la resurrección de los muertos. Yo creo en la resurrección de los muertos. Yo creo en la resurrección de los muertos. Jesús vive. Jesús vive. Jesús vive. Apláudele. Iglesia,
Se me terminaron mis 30 minutos. Papá Ramón siempre me dice: Dani, el hijo, predica 30 minutos, hombre. Que 30 minutos hablando tú solo sin que nadie te contradiga se dicen muchas cosas. 30 minutos de la palabra de Dios. ¿Qué digo 30 minutos? Un segundo de su palabra puede cambiar nuestra vida. Cierro con esta frase que me llena de gozo. Santander, en el entierro de Jesús no reinaba la muerte, reinaba la vida. Jesús ha resucitado. Ese aplauso para Dios.